Continuamos con el desarrollo informativo y ya está con nosotros nuestra compañera de tareas Verónica Gordillo porque ha estado investigando al respecto. Vamos a hablar de el ordenamiento territorial. Vamos a hacer una suerte de balance de estos 10 años de la sanción de la Ley de Ordenamiento Territorial. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida. Muy bien, Lucas, gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, podríamos decir acá. El balance después lo vamos a poder ampliar en www.universidad.com.ar con todo el detalle al respecto, ¿no? Exactamente, vamos a tener ahí un balance con las voces de un montón de especialistas que han participado en este proceso hasta la aprobación de la ley y el que siguió después, que ha sido bastante largo. Bien, ¿te parece que comencemos hablando de justamente qué implica esta ley? Exactamente, porque ha sido una ley clave que se aprobó en el 2009, que lo que intenta es ordenar el territorio para que Mendoza crezca de una forma equilibrada, sustentable, donde se respeten algunos lineamientos centrales. Y además es importante decir que tanto la comunidad científica y especialmente la Universidad Nacional de Cuyo tuvo aquí un papel preponderante, porque antes del 2009 se dio media sanción a un proyecto de ley que le daba demasiados privilegios a la clase empresaria o ponía en sus manos algunas decisiones que debían seguir, según entendieron los profesionales, en manos del Ejecutivo. Es por eso que el sector científico, en acuerdo con el gobierno provincial, realizaron un proyecto de ley que fue el que finalmente se aprobó en 2009. Estamos viendo ahí, Lucas, una placa, porque esta no es una ley igual que cualquiera. ¿En cuál sentido? Que se aprueba e inmediatamente pasa a la práctica, sino que esta ley que se aprobó en el 2009 marcó una serie de tareas que se debían hacer para que efectivamente fuera práctica. Poner en marcha una agencia de ordenamiento territorial, que efectivamente esto se hizo, que es la que debe velar porque la ley se ejecute y se realice. Un Consejo de Ordenamiento Territorial, otro punto que también se cumplió, que es un organismo consultivo conformado por 65 integrantes de distintas organizaciones que opinan sobre la conveniencia de aprobar o no algunos de los presupuestos de la ley. Y también estaba previsto que se aprobara un plan provincial de ordenamiento territorial, que efectivamente se aprobó en 2007 en la legislatura, en 2017, perdón, en la legislatura, y que lo que muestran son los lineamientos generales hacia dónde quiere crecer Mendoza. Y por último, la ley ordenaba que se realizara un plan municipal de ordenamiento territorial, es decir, bajar a los municipios prácticamente todos los lineamientos de la ley. Esto es un proceso que, si bien debía estar listo en 2018, aún se está realizando y elaborando, y es un proceso que todavía está en marcha porque muchos municipios aún no han concluido con estos trabajos. Bien, estuviste hablando con Nadia Rapali, que es parte de la Agencia de Ordenamiento Territorial. Exactamente, una de nuestras compañeras habló con ella justamente sobre este balance. Ella es la representante por el Ejecutivo en la Agencia de Ordenamiento Territorial. Bueno, vamos a ver lo que nos decía. Es súper importante, es pionera en el país en este sentido y bueno, y además de eso la ley tiene como mandato el hecho de que tenía que hacerse, digamos, un plan de ordenamiento para la provincia. Por lo tanto, ese plan se hizo, y también los planes municipales ahora están ejecutándose, digamos, están elaborándose por parte de cada municipio. Así que, bueno, eso es muy bueno, si bien ha tomado quizás, bueno, estos 10 años, pero ha sido un proceso y realmente es muy positivo. Negativo por ahí es que uno le gustaría que todo fuera un poco más rápido, por ejemplo, que el plan de ordenamiento se hubiera aprobado antes, como la ley de ordenamiento territorial decía, que tenía que ser en el plazo de 18 meses, eso no fue así, pero bueno, igualmente es muy rescatable el proceso que Mendoza ha hecho en este sentido. Los municipios tienen situaciones totalmente dispares. Hay 5 municipios ya que han pasado por el proceso de audiencia pública y sus planes han sido revisados por la Agencia de Ordenamiento, por lo tanto están en condiciones de ser aprobados por sus respectivos consejos deliberantes. Hay otros municipios que ya tienen un cronograma muy ajustado y a mediados de este año, bueno, sí, para julio de este año ya iban a tener avances significativos, y hay otros municipios que realmente no están bastante atrasados, así que hay una situación bastante diversa. Bueno, como veíamos, Lucas, ahí estaba Rapali asegurando que la situación de los municipios en cuanto al avance de sus planes de ordenamiento son muy dispares,
¿Y esto por qué es importante? Porque en esos planes los municipios, siguiendo los lineamientos del plan provincial, deben decir cuáles son sus zonas rurales, sus zonas urbanas y de interfase, y respetar cada una de ellas. Es decir, que por ejemplo, cuando determinen qué zona es rural, no se puede seguir avanzando en lo urbanístico sobre esas tierras que son productivas. Entonces es importante también para la vida de los ciudadanos, para ordenar el territorio. Bien. Y también ella se refiere en otro momento Sí. a cuáles son algunas de las problemáticas que se intentan abordar y los desafíos que se intentan abordar con esta ley de ordenamiento. Muy bien, vamos a verlo. Que tenemos de planificación con el Piedemonte es uno de los temas que hemos empezado y que queremos dejar una línea muy firme para poder resolver esa planificación y después gestionar. Otro es el tema de residuos sólidos, que es más bien un tema ambiental, pero que también tiene que ver con lo territorial, de residuos sólidos urbanos. Y el avance desmedido que en algunos municipios ha tenido lugar de la urbanización, digamos, sobre tierras que hay que evaluar, digamos, hasta qué punto es positivo un avance urbano en tierras que hoy tienen agua y que son productivas, ¿no? Entonces, no se trata de frenar, pero sí de encauzar esa demanda urbana que cada vez hace que la ciudad de Mendoza sea más dispersa. Bueno, ahí estaba Rapalli justamente planteando algunos de los inconvenientes que ya se han diagnosticado, esencialmente el avance urbano sobre lo rural, el desmedido crecimiento del Gran Mendoza en detrimento de otras zonas que no tienen los mismos servicios. Esto no debería ser así porque los ciudadanos deberían tener la misma calidad de vida, no importa dónde vivan. Quería aprovechar también para transmitir una invitación que hizo Rapalli, porque teniendo en cuenta estos 10 años de la aprobación de la ley de ordenamiento, es que el miércoles a partir de las 9 se va a realizar en la Enoteca, ubicada en la calle Peltier, un encuentro donde especialistas de distintas ramas van a abordar los avances y desafíos de esta planificación. Esto es un encuentro que han organizado desde el Ejecutivo y también desde la Universidad Nacional de Cuyo, teniendo en cuenta el papel preponderante que esta Casa de Estudios ha tenido en la aprobación y en el seguimiento de esta ley. E invitarlos también a leer unidiversidad.com.ar, donde vamos a hacer una evaluación con distintos especialistas sobre cuáles son los aspectos positivos de estos 10 años y cuáles son todavía los aspectos en los que es necesario trabajar y en los que no se ha cumplido con lo que ha mandado esta ley que se aprobó en 2009. Muy bien, Vero, muy completo. Como siempre, que tenga una hermosa tarde. Igual para vos, Lucas.